Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestras traducciones, nuestras frases para poder aprender. El día de hoy vamos a estar analizando un episodio que se llama Venganza desde el más allá y en inglés esto se dice Revenge. Revenge from the afterlife. Esto se traduce como venganza desde el más allá. Escuchemos al bot traducir esto. Revenge from the afterlife, venganza desde el más allá. Revenge from the afterlife, venganza desde el más allá. Revenge from the afterlife, venganza desde el más allá. Revenge from the afterlife, venganza desde el más allá. Revenge from the afterlife, venganza desde el más allá. Revenge from the afterlife, que se traduce como venganza desde el más allá. ¿Cómo se deletrea revenge, que en este caso se traduce como venganza? Revenge se traduce R de Roma, E de elefante, V dentilabial, E de enano, N de niño, G de gato, E de elevador. Se escribe literalmente revenge, revenge, pero se pronuncia revenge, 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 que se traduce venganza. Revenge from, ya sabemos que ese from se deletrea F de foca, R de Roma, O de oso, M de mamá. Eso es from, ¿no? Revenge from the, que es T de tomate, H de hipopótamo, E de enano, y se pronuncia the, revenge from the. Y en este caso interpreto que afterlife significa más allá. Afterlife, más allá. Afterlife. Son dos palabras que unidas quieren decir más allá. After, todo va junto, ¿no? Afterlife. After se deletrea. A de avión, F de foca, T de tomate, E de elefante. Es cierto, y termina en R de Roma. After. A, F, T de tomate, E de enano, R de Roma. After. After. Afterlife. Y ese life que va anexo a la palabra after, life se deletrea. L de Lima, I de isla, F de foco, E de enano. Life. Todo junto es afterlife. Por lo tanto, afterlife se escribiría y se pronunciaría literalmente afterlife. Afterlife. Se deletrea. A de avión, F de foca, T de tomate, E de elevador, R de Roma, L de Lima, I de isla, F de farol, E de enano. Se escribiría literalmente afterlife, pero se pronuncia afterlife. Por lo tanto, la oración es Revenge from the afterlife, venganza desde el más allá. Revenge from the afterlife, venganza desde el más allá. Revenge from the afterlife, venganza desde el más allá. Revenge from the afterlife, venganza desde el más allá. Revenge from the afterlife, venganza desde el más allá. Revenge from the afterlife, venganza desde el más allá. Revenge from the afterlife, venganza desde el más allá. Revenge from the afterlife, venganza desde el más allá. Entonces, ya sabemos cómo se escribe, cómo se deletrea esta expresión que es venganza desde el más allá, que es el título del episodio que estaremos analizando.
en esta primera grabación que estamos haciendo de diálogos en inglés. Revenge from the afterlife. Venganza desde el más allá. Revenge from the afterlife. Venganza desde el más allá. Una vez más. Revenge from the afterlife. Venganza desde el más allá. Vamos a seguir pronunciándolo un poquito más para aprenderlo. Revenge from the afterlife, que quiere decir venganza desde el más allá. Revenge from the afterlife. Venganza desde el más allá. Revenge from the afterlife. Venganza desde el más allá es el título de este episodio que estaremos analizando. Revenge from the afterlife. Revenge from the afterlife. Venganza desde el más allá. Revenge from the afterlife. Venganza desde el más allá. Ahora, otro subtítulo que se le da a este episodio es Venganza post-mortem. Y en inglés se dice esto, post-mortem revenge. Post-mortem revenge. Muy bien. ¿Cómo se deletrea post-mortem revenge? Bueno, primero que nada, post ya sabemos que es P de papá, O de oso, T de tomate. Pero escuchemos de todas formas la expresión completa junto con su traducción. Postmortem revenge. Venganza postmortem. Post-mortem revenge. Venganza post-mortem. Entonces, post-mortem revenge. Venganza post-mortem. Ese post se deletrea P-O-S-T. Mortem, tal cual como se pronuncia. M de mamá, O de oso, R de Roma, T de tabla, E de elefante, M de muro. Post-mortem revenge. Ya sabemos que revenge se deletrea R, E, V de antilabial, nuevamente la E de elefante, N de niño, G de gato, E de elevador. Hay 3 E en la palabra revenge. Post-mortem revenge, que se traduce literalmente como venganza post-mortem. Postmortem revenge. Venganza postmortem. Post-mortem revenge. Venganza post-mortem. Postmortem revenge. Venganza postmortem. 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 Hemos escuchado, ¿no? Post-mortem revenge. Venganza post-mortem. Bueno, teniendo esto presente, creo que ahora sí podemos seguir analizando este episodio de decisiones que está muy interesante y vamos a aprender algunas expresiones y oraciones en inglés. Escuchamos. Todo está en perfecto orden por el lado oeste. Todo está en perfecto orden en el lado oeste. Es la interpretación que se le da en inglés al todo está perfecto orden por el lado oeste. Es decir, everything is okay on the west side. Everything is okay on the west side. Everything is okay on the west side. Ahí lo tenemos. Entonces ya sabemos cómo se
como se dice, ¿no? Vamos a ver si lo escribimos. Everything is everything. A ver, todo junto es ese everything. Everything va junto. Va junto. Y se deletrea E de enano, V de antilabial, E de elefante, R de Roma, Y de yuca, T de Tito, H de halcón, I de isla, N de niño, G de gato. Everything. Everything. Everything is okay on the west side. Escuchemos una vez más. Todo está en perfecto orden por el lado oeste. Everything is okay. ¿No? Entonces ya sabemos que everything is okay se podría traducir como todo está en buen estado, todo está perfecto, todo está ok en el lado oeste. Todo está en perfecto orden por el lado oeste. Todo está en perfecto orden por el lado oeste. Everything is okay on the west side. Entonces, vamos a una vez más analizar cómo se pronuncia everything. Ya sabemos que everything se deletrea. E de enano, V de antilabial, E de elefante, R de Roma, Y de yuca, T de tomate, H de hipopótamo y al final la combinación de ING, ¿no? ING, everything, everything. Ya sabemos que ese think se escribe THING, everything, y se pronuncia, ¿no? Everything is, que es is. La siguiente palabra es okay, que se deletrea O de oso, K de kiosco, E de elefante, Y de yuca. Everything is okay on the que es O de oso, N de niño. La siguiente palabra es el artículo the, que es THE, on the. Y aquí la palabra que podemos aprender es west, que es W de William, E de elefante, S de sapo. Una vez más, W de William, E de elefante, S de sapo, T de tomate. West. West. Y la siguiente palabra es side, que se deletrea S de sapo, I de isla, D de dedo, E de elefante. Entonces, ¿cuál es la traducción literal de everything is okay on the west side? Es todo está bien en el lado oeste. O bueno, también se lo puede interpretar como bien dijo la actriz, todo está en perfecto orden. Todo está en perfecto orden por el lado oeste. Everything is okay on the west side. On the west side. Escuchemos al bot de todas formas para tener la referencia de esta pronunciación. Everything is okay on the west side. Everything is okay on the west side. Todo está bien en el lado oeste. Everything is okay on the west side. Todo está bien en el lado oeste. O bueno, como dijo ella, todo está en perfecto orden en el lado oeste. Everything is okay on the west side. Everything is okay on the west side. Todo está en perfecto orden. Todo está bien por el lado oeste en el lado oeste. West side se traduce lado oeste. Everything is okay on the west side. Todo está bien, todo está en perfecto orden en el lado oeste. Everything is okay on the west side. Everything is okay on the west side. Recordemos que ese west se escribe W de William, E de elefante, S de sapo, T de tomate. West.
Everything is okay on the west. Y side, la palabra side se escribe literalmente side. Se deletrea S de sapo, I de isla, D de dedo, E de enano. Side y se pronuncia side. Everything is okay on the west side. Todo está en perfecto orden, todo está bien en el lado oeste. Everything is okay on the west side. Todo está bien en el lado oeste. Everything is okay on the west side. Everything is okay on the west side. Ya sabemos, everything, la palabra think es junta a every, que se deletrea T-H-I-N-G. Everything is okay. Is okay. Ese okay es O de oso, K de kiosco, E de elefante, Y de yuca. Everything is okay on the west side. Everything is okay on the west side. Todo está bien en el lado oeste. Everything is okay on the west side. Todo está bien en el lado oeste. O como decía, todo está en perfecto orden en el lado oeste. Everything is okay on the west side. Todo está en perfecto orden, todo está bien en el lado oeste. Everything is okay on the west side. Todo está en perfecto orden, todo está bien en el lado oeste. Everything is okay on the west side. Todo está en perfecto orden en el lado oeste. Everything is okay on the west side. Todo está en perfecto orden en el lado oeste. Esto sigue, esto no termina y vamos a seguir escuchando más frases. ¿Cómo están las cosas por allá? How are things over there? ¿Cómo están las cosas por allá? How are things over there? ¿Cómo están las cosas por allá? How are things, porque es en plural, things over there. ¿Cómo están las cosas por allá? Deletreemos. How, ya sabemos que se escribe H de hipopótamo, O de oso, W de William. How. Are, ya sabemos que literalmente se escribe are, por lo tanto se deletrea A de avión, R de Roma, E de elefante. How are. Things, que literalmente se traduce como cosas, things es en plural, se deletrea T de tomate, H de hipopótamo, I de indio, N de nariz, G de gato, S de sapo. Things. How are things over there? Ese over literalmente se escribe tal cual como lo escuchamos. O de oso, V de antilabial, E de enano, R de ratón. Over. 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 Y there se deletrea. T de tabla, H de hipopótamo, E de enano, R de Ramón, E de elefante. How are things over there? How are things over there? ¿Cómo están las cosas por allá? How are things over there? How are things over there? ¿Cómo están las cosas por allá? How are things, que se deletrea T-H-I-N-G-S porque es en plural. How are things over there? How are things over there? ¿Cómo están las cosas por allá? How are things over there? ¿Cómo están las cosas por allá? How are things over there? ¿Cómo están las cosas por allá? How are things over there? ¿Cómo están las cosas por allá? How are things over there? ¿Cómo están las cosas por allá? Una vez más. How are things over there? ¿Cómo están las cosas por allá? How are things over there? ¿Cómo están las cosas por allá? How are things over there? ¿Cómo están las cosas por allá? Ella está hablando por un walkie-talkie. How are things over there? ¿Cómo están las cosas por allá? How are things over there? ¿Cómo están las cosas por allá? How are things over there?
¿Cómo están las cosas por allá? How are things over there? ¿Cómo están las cosas por allá? How are things, porque es en plural, over there? ¿Cómo están las cosas por allá? How are things over there? ¿Cómo están las cosas por allá? Muy bien, esto continúa y ya estamos aquí con las grabaciones. ¿Qué más tenemos? Everything is fine over here, over. Everything is fine. Everything is fine over here. O coma, hay una coma. Over. Everything is fine over here, over. Eso es lo que nos dice esta frase. Everything is fine over here, over. Everything is fine over here, over. Y bueno, aquí lo interesante de aprender es que cuando finaliza con over, ese último over con el que cierra esta oración, que es everything is over here, over, ese over con el que cierra quiere decir cambio. O sea, cuando estamos hablando por walkie-talkie, decimos over, ese es el equivalente a decir cambio. ¿Ok? Entonces, si decimos everything is over here, coma, over, quiere decir todo está bien por aquí, cambio. Escuchemos al bot decirlo. Everything is fine over here, over. Todo está bien por aquí, cambio. Everything is fine over here, over. Todo está bien por aquí, cambio. Entonces, everything, ya sabemos que se deletrea. Every, se escribe E de enano, V de antilabial, E de elefante, R de rima, Y de yuca, T de tomate, H de hipopótamo, ING. Everything. Everything is, que sabemos que es IS. Fine, que se escribe fine, es decir, se deletrea F de foca, I de isla, N de nariz, E de elefante. Everything is fine. Everything is fine. Everything is fine over here. Over here. Coma. Over. Ya sabemos que fine, entonces se deletrea F de foca, I de isla, N de niño, E de elevador. Everything is fine over here. Coma. Over. Cambio. Todo está bien por aquí. Cambio. Everything is fine over here. Over. Todo está bien por aquí. Cambio. Everything is fine over here. Over. Todo está bien por aquí. Cambio. Everything is fine over here. Escuchemos al bot. Everything is fine over here, over. Todo está bien por aquí, cambio. Everything is fine over here. Over. Todo está bien por aquí. Cambio. Entonces, everything is fine over here. Over. Todo está bien por aquí. Cambio. Everything is fine over here. Over. Todo está bien por aquí. Cambio. Everything is fine over here. Over. Todo está bien por aquí. Cambio. Everything is fine over here. Over. Todo está bien por aquí. Cambio. Everything is fine over here. Over. Todo está bien por aquí. Cambio. Everything is fine over here. Over. Todo está bien por aquí. Cambio. Everything is fine over here. Over. Todo está bien por aquí. Cambio. Everything is fine over here. Over. Todo está bien por aquí. Cambio. Everything is fine over here. Over. Todo está bien por aquí. Cambio. Everything is fine over here. Over.
todo está bien por aquí. Cambio, everything is fine over here. Over, todo está bien por aquí. Cambio, everything is fine over here. Todo está bien, over, over, que cambio, ¿no? El cambio. Todo está bien por aquí. Cambio. Escuchemos al bot. Everything is fine over here. Over. Todo está bien por aquí. Cambio. Everything is fine over here. Over. Todo está bien por aquí. Cambio. Everything is fine over here. Over. Todo está bien por aquí. Cambio. Everything is fine over here. Over. Todo está bien por aquí. Cambio. Everything is fine over here. Over. Todo está bien por aquí. Cambio. Everything is fine over here. Over. Todo está bien por aquí. Cambio. Everything is fine over here. Over. Todo está bien por aquí. Cambio. Everything is fine over here. Over. Todo está bien por aquí. Cambio. Everything is fine over here. Over. Todo está bien por aquí. Cambio. Everything is fine over here. Over. Todo está bien por aquí. Cambio. Everything is fine over here. Over. Todo está bien por aquí. Cambio. Everything is fine over here. Over. Todo está bien por aquí. Cambio. Everything is fine over here. Over. Todo está bien por aquí. Cambio. Everything is fine over here. Over. Todo está bien por aquí. Cambio. Everything is fine over here. Over. Todo está bien por aquí. Cambio. Everything is fine over here. Over. Todo está bien por aquí. Cambio. Everything is fine over here. Over. Todo está bien por aquí. Cambio. Y continuamos. ¿Qué más hay? Muy bien. Seamos un poco más pacientes. A ver qué más nos trae el episodio, que se llama Revenge from Afterlife. ¿Qué tal una competencia? How about a competition? Él pregunta, ¿qué tal una competencia? Proponiendo competir, ¿no? How about. How, ya sabemos que se escribe H-O-W. How about a competition? How about, ese about, ese about se deletrea. A de avión, B de burro, O de oso, U de uva, T de tabla. Por lo tanto, se escribiría y se pronuncia fonéticamente bajo las normas de español about, about, pero se pronuncia about. How about a competition? Ese A es la A secas, tal cual como la conocemos. How about la A secas. Y la palabra competition. Competition. Y competition se deletrea básicamente tal cual como se escribe, con la diferencia de que la sílaba shun en este caso es reemplazada por tion. Por lo tanto, competition se escribe porque es con M, competition. Competition. Por lo tanto, competition, que se pronuncia en inglés como competition y se traduce como competencia, se deletrea C de camión, O de oso, M de mamá, P de papá, E de elefante, T de tomate, I de isla, T de Tito, I de indio, O de oso, N de nariz. Con esto hemos escrito la palabra en inglés competition, que se escribe literalmente competition. C-O-M-P de papá, E de elefante, T de tomate, I de isla, T de Tito, I de indio, O de oro, N de nariz. Competition. How about a competition?
Y esto se traduce entre amigos, están en un grupo de amigos, uno le propone al otro, ¿qué tal una competencia? Esto en inglés se traduce, how about a competition? How about a competition? How about a competition? ¿Qué tal una competencia? How about a competition? Escuchemos al bot. Bueno, en este caso ya sabemos que es how about a competition. How about a competition? Y eso se traduce literalmente como ¿qué tal una competencia? How about a competition? ¿Qué tal una competencia?